Buenas noches a todos, gracias por acompañarme en la noche de hoy. Como todos los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre sobreprotección y población con diversidad funcional. Les pregunto a los que ya se han conectado, cuando hablamos decimos la palabra sobreprotección, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Cuéntenme. Ok, vamos entonces a ayudar un poquito. Ok, cuando hablamos de sobreprotección, si les dividimos la palabra, sobre es como que de más, y protección, pues ya sabemos lo que es proteger, que es cuidar, proteger, valga la redundancia. Entonces, en el caso de sobreprotección, regularmente nos referimos a padres, madres o familiares que cuidan o protegen o no dejan, ¿verdad?, que hagan casi cosas a personas con o sin diversidad funcional. En este caso, en esta noche vamos a estar hablando específicamente de lo que es la población con diversidad funcional. La realidad es que la sobreprotección no solo se presenta en la población con diversidad funcional o hacia la población con diversidad funcional, sino también las personas que no tienen una diversidad funcional, niños que a veces vemos que sus papás no los dejan ni ensuciarse, por ejemplo, y vemos esta sobreprotección de parte también de familiares que no necesariamente son los padres, sino abuelos, tíos, etc. Así que en la noche de hoy estamos hablando sobre el tema porque si miramos un poquito la literatura, cuando hablamos de familias donde un integrante tiene diversidad funcional, la sobreprotección está un poco más presente por la misma implicación de lo que es la diversidad funcional. Así que Jaime comenta que para él sobreproteger es una forma de proyectar las debilidades que la persona no tiene, las percibe en su hijo como diciendo: si para mí es difícil, tú no podrás. Está interesante lo que menciona Jaime y es una de las cosas que vamos a estar mencionando. Es un poquito complicado porque a veces lamentablemente se ve una persona con diversidad funcional como que no puede hacer nada. La misma sociedad, cuando se tiene un hijo con diversidad funcional, a veces los mismos vecinos o las mismas personas cercanas empiezan: ay, pero es que ese no va a hacer nada y que ese hijo tuyo no puede. Y entonces la misma sociedad y la misma alrededor fomenta que esos padres en muchas ocasiones quieran proteger tanto a sus hijos, que entonces lo que hacen es afectarlos. Y entonces es un poco complicado cuando tienes esa situación. E igualmente en ocasiones, como mencionas, es como tratar de proyectar ciertas cosas que tenemos quizás inconclusas y la transferimos. Entonces son muchos aspectos que tenemos que tomar en consideración en el caso de cuando hablamos sobre protección. Hay muchas cosas que pueden influenciar. La literatura te habla de cosas generales, pero igualmente cada familia es un gran mundo. Por lo tanto, cada familia pues quizás pueda tener sus particularidades que hacen que se identifique una sobreprotección o simplemente hasta descuido, ¿verdad? Así que vemos también los extremos que no son siempre los mejores. Así que eso es bien importante, la parte de que no se habla los extremos. Así que, ok, Linda menciona que el sobreproteger nos limita y hasta subestima nuestras capacidades, y eso es bien importante. Eso es una de las implicaciones que hace o que afecta a la persona con diversidad funcional. Voy a estar mencionando primeramente, para ir incluyendo lo que me están indicando. La realidad es que el núcleo familiar es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano, independientemente tengas o no una diversidad funcional. Es ese espacio donde se crean las creencias, valga la redundancia, donde se fomenta relaciones, donde se desarrollan valores, y entonces ese núcleo tiene que ser el mejor ambiente posible para que esa persona con diversidad funcional pueda desarrollar su máximo potencial. Y cuando a veces se identifica esa sobreprotección, pues ese máximo potencial no se puede desarrollar como esperábamos. Así que eso es una de las cosas
que queremos mencionar y hacer el énfasis de la importancia y la pieza clave que es la familia. Muchas veces pensamos, no, porque la escuela va a aprender eso, no, porque esto, sino, y no realmente, que la escuela le enseñan vida independiente, que la escuela va a hacer esto, no. En la familia y estas experiencias van a ayudar muchísimo a cómo esa persona con diversidad funcional puede ser más independiente. ¿Ok? Así que eso es sumamente importante. Como les había mencionado ahorita, el hecho de hablarle sobre protección no solamente nos referimos a lo que tiene que ver con la población con diversidad funcional. Pero, ¿qué ocurre o qué quizás puede llevar a que las personas, ya sean familias, ya sean padres o madres, que lleven a la ejecución de la sobreprotección? Pues se menciona que muchas veces, yo mencioné ahorita la parte de la influencia social, de cómo se ve a una persona con diversidad funcional, pero igualmente esos padres en muchas ocasiones tienen muchos miedos. Miedos a que crezcan, miedo a que pues que no sepan cómo va a manejar cuando sea más grande, y todos esos issues hacen que esa persona con diversidad funcional se vea sobreprotegido. Igualmente se habla de que muchos padres se dan todo o hacen toda su vida alrededor de sus hijos, y entonces ese hijo depende completamente de ese padre se dedica completamente a su hijo. Y entonces en algún momento llegué a leer que se menciona que es casi un sirviente. Te trae la comida, te lleva, ¿sabes? Te hace todo. Y no necesariamente porque no pueda, sino porque están acostumbrados a brindar todo a sus hijos para que no pasen trabajo. Y eso entonces trae implicaciones significativas. Igualmente se habla, igualmente hablamos de lo que tiene que ver con el miedo también a que sufran. Muchas veces los papás, y eso no solo en la población con diversidad funcional, yo estoy como que sintiendo que muchos padres a veces no quieren darle todo a sus hijos porque no quieren que pasen los malos ratos que ellos pasaron, y entonces se le da todo, y entonces se pierden esas herramientas que se adquieren cuando tú tienes que buscar ganártelo, merecértelo, etc. Entonces muchas veces, para evitar que sufran nuestros hijos, pues entonces los cuidamos mucho, le damos todo, y no queremos, ¿verdad?, que se ensucien las manos, no queremos que pasen ningún trabajo ni ningún sufrimiento. Igualmente se habla de que se duda de las capacidades que puede tener un hijo con diversidad funcional. Sabemos que existen muchas diversidades funcionales. Algunas afectan físicamente, unas cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se tiende a pensar que el hijo no va a poder hacer nada, ni aunque sea expresarse, etcétera. Y entonces se tiende a limitar más a esa persona con diversidad funcional. Así que para mí es bien importante que aunque tengamos un hijo, o sea, una persona dificultades. Ok, tuve como que se cortó de momento. Si me pueden indicar si se está escuchando bien. Una de las cosas que también ocurre es que se tiende a subestimar, a pensar que no pueden hacer nada. Y para mí es bien importante que aunque usted tenga un hijo o usted sea una persona con diversidad funcional, que lo único que pueda mover sean sus dedos, eso es sumamente valioso. Con los dedos podemos hacer mil cosas. Que simplemente quizás pueda hablar, pestañear, eso es bien valioso. Así que en la medida de lo posible que podamos fomentar esa independencia es bien importante, pero muchas veces se tiene miedo de cómo hacerlo, o simplemente se tiende a dudar de la capacidad que se tiene ese hijo o esa persona con diversidad funcional. Así que, ¿cuáles son las implicaciones? Linda ahorita mencionó unas cuantas. Yo sé que me están escribiendo varias cosas, pero ahorita voy a estar repasándolas para que continuemos la discusión. Una de las implicaciones de la sobreprotección es la baja autoestima. Te vas a sentir menos, no vas a considerar que puedes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque regularmente te las han hecho y no te tienes que esforzar. Y pues yo soy, como yo digo así, como que así un poquito despectivo, es que yo soy impedida, que no puedo hacer nada. Y entonces pues bendito yo. Y entonces estamos fomentando sin querer queriendo
esa baja autoestima, el que te sientas más seguro de ti, el que confíes en ti, etc. Otra de las cosas que fomentamos es que esa persona se quede quizás sin hacer nada, porque me lo dan todo, mis padres me dan todo, pues para que yo voy entonces a esforzarme para hacer algo. Igualmente a veces pasamos tanto trabajo para hacer alguna cosa, que si otros no los hacen, pues mejor aún, ¿verdad? Porque a veces estamos como que, bueno, si papi o mami me los pueden hacer, pues mejor. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones a largo plazo? Si esa persona va a trabajar, si esa persona va a estudiar, ¿cómo va a poder ser más independiente? Lo que tiene que ver con es que cuando, ¿verdad? Una de las cosas, cuando nosotros dudamos de las capacidades de nuestros hijos con diversidad funcional, pues entonces estamos fomentando un discrimen subliminalmente, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque como yo digo, sin querer queriendo lo podemos llevar y entonces proyectar a la sociedad, y eso no es lo que queremos. Igualmente, la persona con diversidad funcional puede internalizar ese discrimen, sentirse menos, pensar que pues yo no sirvo para nada y todas esas implicaciones. Entonces eso trasciende, ¿verdad? Y que se fomenta que no se tenga autonomía ni independencia en esas personas con diversidad funcional, que dependan de otros, que estén esperando a que se les dé todo, y entonces es un poco más complicado. Igualmente dar pena constantemente, que eso es una de las cosas que a mí no me gusta, que es la parte de siempre, ay, pues porque yo soy impedido, necesito esto, necesito lo otro. No, simplemente era un ser humano con algunas particularidades que entonces pudiese necesitar esto, pero darle esa pena no nos ayuda en nada. Así que yo sé que los padres muchas veces están hartos de lidiar con diferentes situaciones. A veces salir y tener que pasar tantos trabajos, a veces tener que estar peleando por los derechos de sus hijos, a veces tienen que dejar su trabajo para poder cuidar sus hijos y entonces los recursos económicos reducen. A veces los papás tienen que estar lidiando con un montón de situaciones bien difíciles, a veces hasta pierden sus parejas o tienen conflictos de pareja por las situaciones que conlleva la diversidad funcional, porque en ocasiones también ese otro hijo pues entonces se echa más a un lado, por decir una palabra. Muchas veces no es intencional, pero el hijo con diversidad funcional quizás requiere un poquito más de cuidados y entonces vienen esas implicaciones. Y entonces a veces los padres con diversidad funcional están en automático. No lo voy a dejar que se ensucie, no voy a dejar que haga esto, esto y esto y esto, porque todo sea por la protección y el cuidado, y estamos en automático, y muchas veces sin querer queriendo, pues entonces estamos afectando a nuestros hijos a largo plazo. Así que, ¿qué nosotros podemos hacer como personas, como padres, madres o familiares de personas con diversidad funcional? Es preguntarnos qué yo estoy haciendo. Yo estoy fomentando que mi hijo con diversidad funcional pueda hacer las cosas por sí solo. Yo lo llevo hasta el salón de clase, yo le espero, qué cosas yo hago, yo le hago las asignaciones, o yo le pregunto qué quiere comer, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes diversidades funcionales y cada padre puede identificar qué cosas su hijo puede hacer, pero es importante autoevaluarnos qué yo estoy fomentando que mi hijo pueda hacer, independientemente de su diversidad funcional. No pensar en lo que su hijo no puede hacer, sino pensar en lo que su hijo puede hacer. Pues mi hijo puede escribir en la computadora, mi hijo puede ver televisión, mi hijo le gusta leer, mi hijo le gusta conversar, mi hijo le gusta chatear, diferentes cosas, y entonces cómo eso lo podemos quizás transferir a otras actividades. A mi hijo le gusta barrer, etcétera, cuidar animales, etcétera. Importante, otra de las cosas, en ocasiones pues podemos hacer pequeñas cositas. Un ejemplo, quizás la persona con diversidad funcional se le haga bien difícil ir al baño solo, pero puede hacerlo, así que en la medida de lo posible que podamos fomentar que lo pueda hacer solo, pues vamos a hacerlo. Quizás se tarde 5 horas, quizás le cueste mucho trabajo, pero en la medida de lo posible que podamos fomentarlo,
va a ser muy beneficioso. Si le podemos colaborar, le colaboramos, pero en la medida de lo posible fomentar esa independencia. Fomentar la responsabilidad, tu vestimenta, tu cuidado. No es para más nadie, es para ti, es que seas más independiente, el que puedas hacer tus cosas, el que queremos que tú te ames, te valores. Así que todo lo que tú puedas hacer por ti, good, vamos a celebrarlo, vamos a apoyarlo siempre. Fomentar la toma de decisiones desde cosas, ¿verdad? Según la edad y según las particularidades de la persona, vamos a ir fomentando esa toma de decisiones, escoger la comida, escoger la ropa y poco a poco y fomentar esa toma de decisiones. Hablar el mismo idioma. Si mamá establece que el hijo va a necesitar ayuda con las asignaciones, pues cuando esté con papá también. Y así sucesivamente, cuando esté con abuela también. No se le va a hacer las asignaciones, las va a hacer él o las va a identificar él y nosotros le vamos a colaborar, pues que se hable ese mismo idioma, porque entonces uno como dicen por ahí, uno lo añoña y el otro no, y entonces vienen ahí conflictos. ¿Ok? Otra de las cosas, en la medida de lo posible, que puedas conocer otros padres, como con hijos con diversidad funcional, es bueno conversar. Hay grupos, hay diferentes talleres y actividades que se hacen aquí en Puerto Rico que fomentan el que puedas conocer y compartir experiencias. Muchas veces las experiencias de otros padres pueden ayudarnos a poder trabajar ciertas cosas que nos ocurren. Igualmente, adultos con diversidad funcional o personas con diversidad funcional, mira, pregúntale. Mira, ¿cómo a ti te ha ido con esto? Etcétera, ¿verdad? Con mucho respeto podemos ir fomentando y poder aprender de otros. Así que eso es bien valioso. Igualmente, si tú eres una persona con diversidad funcional, ya hablé de las recomendaciones para los padres. Si tú eres una persona con diversidad funcional, evalúate también y tienes algunas dificultades. Evaluar hasta dónde, porque en ocasiones somos adultos y nuestros padres, ¿verdad? No fomentan mucho nuestra independencia por diferentes razones. Vamos a ir evaluando qué quizás está ocurriendo en mi casa, qué yo estoy haciendo también, y entonces qué podemos ir modificando y ir diciendo con mucho respeto a nuestros padres que podamos modificar para seguir fomentando esa independencia. Porque aquí lo clave es que los padres lamentablemente no van a estar siempre. Y yo sé que todo padre desea que en la medida de lo posible su hijo sea lo más independiente posible, ¿verdad? Independientemente de su diversidad funcional. Así que, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para que eso se pueda lograr? Que, aunque sea, como dicen por ahí, una tontería que podamos hacer para que esa persona pueda ser más independiente, es muy beneficioso. Así que estamos trabajando y fomentando esa eliminación de la sobreprotección dirigido a que esa persona con diversidad funcional, en la medida de lo posible, pueda ser lo más independiente, si puede obtener un trabajo, si puede tener su propia casa, si puede comer solo, si puede igualmente tener una buena actitud que fomente que otras personas, cuando usted no esté, les pueda ayudar. Menciono esto porque en ocasiones fomentamos que nuestros hijos con diversidad funcional sean un poquito engreídos o no sé, ¿verdad? La palabra quizás más que más represente lo que quiero decir, pero que a veces nuestros padres siempre nos han dado todo, nos hemos acostumbrado a que nos den todo, y entonces si necesitamos ayuda de otra persona no lo hacemos de la mejor forma. Y eso trae unas implicaciones porque quizás posteriormente esa otra persona que tú no le pediste la ayuda de la mejor manera no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no se sintió muy cómoda en la forma en que se le pidió la ayuda. Así que no solo es fomentar la independencia, sino es que desarrollar un ser humano dispuesto, respetuoso en la medida de lo posible y tener la mejor actitud, porque la realidad es que muchas de las veces vamos a necesitar ayuda de otras personas, así que cómo la solicitamos y cómo fomentamos un mejor ambiente. Así que voy a dar un espacio de preguntas
comentarios, tengo varios, así que los voy a estar leyendo. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Vamos aquí rapidito. Gracias por escribir y comentar. Vamos a ver por aquí. Ya leí lo que Jaime mencionó: querer a una persona con pena y lástima es prácticamente declarar a la persona inútil. Sí, es como que no sirve, ¿verdad? En arroz y habichuela, a veces lo hacemos inconscientemente, pero la raíz de eso es bien incómoda y bien negativa, así que nadie quiere que nos veamos con pena. Tú quieres el mejor bienestar para esa persona, así que esa parte de la pena tenemos que sacarla siempre. Siempre es una machaca. Yo detesto que me vean con pena. Pues no importa que yo pase trabajo, pase muchas cosas, que yo quizás no pueda hacer muchas cosas. No necesito pena para nada. Yo lo hago, punto, como se puede. Y si no lo puedo hacer, pues buscaré la forma de pedir auxilio. Pero verme con pena, horrible. Ahí me comenta también. Lo voy a leer. Pero evitar ese sufrimiento momentáneamente, me imagino que se refería cuando estaba yo explicando lo de las razones por las que los padres en ocasiones hacen sobreprotección, pero evitar ese sufrimiento momentáneamente en el presente, para que eventualmente en el futuro, cuando ya no esté, si pasará un gran sufrimiento, ejemplo, si yo he visto que mi hijo se caiga, cómo aprender a eventualmente a levantarse. Gracias por comentar eso. Una de las cosas es eso. Si yo no dejo que quizás mi hijo se choque contra la pared, por ejemplo, como mi hijo va a saber en el futuro que chocarse con la pared le va a doler, que se va a tener que curar, que va a tener que evitar chocarse con la pared si lo cogí corriendo antes de que se chocara con la pared, ¿verdad? Así que es un ejemplo bastante sencillo, pero esa es la realidad. Si, por ejemplo, ay, no, es que ¿para qué se va a enamorar si lo que vas a sufrir? Bueno, ¿cuánta gente no ha sufrido por amor? Han sobrevivido, han podido manejarlo duro, porque lo han pasado muchas veces duro, pero ¿cómo esa persona va a poder manejar la situación si no la enfrenta? ¿Verdad? Así que la realidad es que si vemos y leemos, regularmente se habla de eso, de que muchas veces podemos manejar las situaciones con las experiencias. Ok. Seguimos por aquí. Si tienen comentarios, preguntas, pueden ir haciéndolas, no tengo ningún problema, al contrario. Ok, Iris menciona: lo más difícil es que esa sobreprotección evitan que desarrollen destrezas básicas de sobrevivencia. Continúan la sobreprotección hacia sus hijos adultos con diversidad funcional, que no se dan cuenta que el padre va a envejecer y caen en un círculo de un adulto cuidador sobreprotector con un hijo con diversidad funcional totalmente dependiente de él. Cuando ese padre no está, entonces somos lo que sufren estas personas, porque están más vulnerables hacia el maltrato por otros cuidadores. Definitivamente es lo que había mencionado ahorita, tenemos que prepararnos. Y entonces si esto es como un círculo, ¿verdad? Si yo protejo a mi hijo demasiado desde pequeño o desde joven, no adquiere destrezas de independencia, destrezas básicas, comer, alimentarse, pedir ayuda, etcétera, pues va a seguir dependiendo, y entonces va a seguir pensando en que así es la vida y que papá y mamá siempre van a estar ahí, y sigue ese círculo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando ya no está? O simplemente no cuando no están, muchas veces están ya mayores y se les hace difícil hacer muchas cosas. Y entonces, ¿quién va a colaborar con esa persona con diversidad funcional? Que tiene una diversidad funcional, pero que pudiera hacer muchas cosas, pero no se les desarrolló esas destrezas, no se les fomentó, y entonces sufre la persona con diversidad funcional, sufren esos padres,
E igualmente pueden entrar otras personas que quizás no tengan la mejor intención, o personas que igualmente pudiesen tener buena intención, pero hay unos conflictos que entonces trascienden y afectan las situaciones. Gracias, Iris, por el comentario. Saludos, Rafael. Así que vamos a ver, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algún cuestionamiento que quieran hacer? ¿Verdad? Ya estamos más o menos para darle cierre a este live, que estuvimos hablando aspectos bien generales sobre lo que es la sobreprotección, sus implicaciones y las recomendaciones que le damos a los padres de jóvenes o adultos o niños con diversidad funcional, e igualmente a las personas con diversidad funcional ya adultas. Una de las cosas que quiero mencionar a manera de cierre es que agradezco a todos los padres, madres y familiares que han fomentado que sus hijos sean lo más independientes posible. Eso es tan importante. Yo que trabajo con personas, ¿verdad?, con jóvenes y adultos con diversidad funcional, veo lo clave que es esa familia. Vemos como muchas veces a los papás se les hace bien difícil poder ver a sus hijos ser un poquito más independientes. A veces se les hace bien difícil y dudas de las capacidades de sus hijos, pero poco a poco, a cantazo, como uno dice, van manejándolo y van viendo el fruto de sus logros. Mira, no solo le colaboraste a tu hijo, sino que pudiste fomentar en la medida de lo posible que fuese independiente. Así que gracias a esos padres, que yo sé que no se les hace fácil, pero lo están conscientes de hacerlo. Muchas veces hasta lo hacen ahí, que no están de acuerdo, pero lo hacen por el deseo de poder ver a su hijo lo más independiente posible. Así que a esos padres les felicito. En mi caso particular, tengo diversidad funcional y yo vivo muy agradecida por la colaboración que me ha brindado mi madre. Yo digo colaboración porque realmente ella lo ha trabajado desde esa, así es que yo lo percibo. Ella siempre ha estado para mí cuando yo la necesito, pero igualmente ha fomentado en mí la toma de decisiones, e igualmente ha fomentado, aunque le dé nervios cuando yo salgo en mi guagua y todo eso y manejo y todo, yo sé que hay muchas cosas que le pueden causar nervios, pero ella ha hecho a una mujer lo más independiente posible, y es gracias a esas acciones que ella ha tomado a lo largo de mi vida: apoyarme, ayudarme, pero igualmente fomentar que yo hago, como digo yo, lo que me dé la gana. Así que cuando yo necesito de ella, simplemente llamo y ella está ahí disponible, pero cuando yo tengo que bregar sola, brego con las cosas solas, porque ella me fomentó el que tengo que bregar con mi vida. Soy una adulta, así que gracias a esos padres comprometidos, a los que están luchando para poder ser y fomentar la mayor independencia de sus hijos, a los que todavía están con esas dificultades, yo voy a ustedes y yo sé que lo van a poder fomentar. No es un proceso fácil, pero tampoco imposible. Es pensar en lo que yo quiero en un futuro para mi hijo. Yo quiero que sean lo más independiente posible, pues vamos a luchar y trabajar por ello. Así que les agradezco un montón su disposición y su tiempo. No me presenté al principio, así que para los que no me conocen, mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales. Soy consejera en rehabilitación, soy terapista sexual y también soy especialista en accesibilidad e inclusión. No solo realizo estos lives, sino que también doy consultoría, realizo talleres y adiestramientos, todos ellos dirigidos al logro de la inclusión y la accesibilidad de la población con diversidad funcional. La realidad es que la inclusión y la accesibilidad nos impacta a todos, tengamos o no diversidad funcional. Si te interesa alguno de mis servicios o sugieres algún tema para yo realizar live, simplemente me escribes por mensaje privado a mi fanpage y gustosamente te respondo, e igualmente coordinamos. Así que les agradezco su disposición y su tiempo. Recuerden compartir este live. Si no le han dado like a mi fanpage, tienen asignación. Así que un beso bien grande a todos. Así que tengan excelente noche y edúcate para incluir. Abrazos. Bye bye.